Y con ustedes, Nada más y nada menos, en nuestro 10º capítulo, revelaremos la identidad de Víctor. el gran Víctor. Políticas Mente. Bienvenidos a Políticas Mente en nuestro cierre de temporada, nuestro 10º episodio. Estamos cerrando ya nuestra primera temporada y tenemos un invitado de lujo. Aquí me acompaña el profesor Luis Briceño. Y conmigo está por acá José Caldera, tu legislador de confianza. Y hoy nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos un gran amigo, un gran profesor y especialista en el área de la ciencia política, que nos hace el honor de acompañarnos en este cierre de temporada para conversar con nosotros, el profesor Efraín Rincón. Muchas gracias. El asesor de confianza. Tu asesor de confianza. Pero qué bueno que estamos, profe, aquí compartiendo ya en este 10º episodio. Alcanzamos primero el episodio 10 que el dólar llegara a 10 bolívares, así que es algo bastante interesante, es un chiste malo que compartimos, ¿no? Sí, que no pueden faltar tus chistes. No pueden faltar los chistes, pero bueno, llegamos a este 10º episodio de este gran proyecto donde hablamos sobre política, ciencia política, psicología política, una manera de que las personas puedan entender todo este tema de qué se trata la política, el poder. Y bueno, y hoy tenemos un episodio bastante interesante en el que estamos aquí acompañándonos porque la verdad es que recientemente, ya para entrar en materia, acabamos de vivir un proceso electoral en Brasil, ¿no? Donde hubo el triunfo de Lula da Silva por escaso margen, por un margen muy escaso. Y eso ha traído un tema bastante interesante, ¿no? Porque revisando en internet y analizando un poco de las 7 últimas elecciones en la región, en Latinoamérica, 6 las ha ganado la izquierda, viniendo desde la oposición. Un tema bastante interesante a analizar y que me gustaría entrar con este punto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que la izquierda está volviendo a tomar el poder en la región y bueno, y cómo eso también puede afectar el panorama político en los próximos años. Sí, bueno, profe, denos su opinión. ¿Qué está pasando en Latinoamérica que los gobiernos de izquierda toman el poder? Bueno, creo que lo más grave es el desencantamiento que hay de la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia está viviendo un proceso de profunda fatiga, donde ha perdido conexión con la gente y ha sido incapaz de generar soluciones que puedan satisfacer las altas expectativas que como región profundamente desigual tiene la gente y no han podido resolverlo. Entonces, frente a esta debacle, que es una debacle permanente, es una frustración permanente, las voces de sirena, los encantadores de serpientes, toman partido en el asunto. ¿Qué llama? ¿Qué son esos encantadores? Los encantadores de serpientes básicamente son los dirigentes que hoy han dado en llamar progresistas, ¿no? Son los liderazgos provenientes de la izquierda que han tomado para sí procesos culturales y se los han endosado a la izquierda, es decir, elementos que son propios de la democracia, como es la igualdad, como es la libertad, como son las oportunidades, han sido secuestradas por la izquierda, ¿no? Y entonces eso le ha permitido, de alguna manera, a estos países latinoamericanos seguir encantándose de estos dirigentes que le ofrecen villas y castillos y después no son capaces de hacerlo. Pero es que yo creo que el problema es mucho más profundo, porque estamos hablando de la izquierda y entonces esto parecería como que estamos perdonando o exculpando a los dirigentes o a los gobiernos de centro derecha o de derecha, que también tienen mucha responsabilidad. Bueno, yo veo ahí un tema curioso, porque es como un ciclo, ¿no? Pareciera un ciclo de nunca acabar, que a veces eso termina explicando
por qué Latinoamérica sigue siendo, lo decíamos fuera de aire, en línea, no sé cómo que se dice, que decíamos, oye, explica por qué Latinoamérica sigue siendo la región más desigual, una de las más desiguales del mundo. Y es que es como un ciclo, ¿no? De donde hay un tema del hartazgo, ¿no? La gente se cansa, hay un tema aspiracional, queremos un cambio, esa aspiración no se logra, la gente se cansa y vuelve otra vez. Entonces, no distingue, ¿no? Entre izquierdas y derechas, ¿no? O sea, realmente la aspiración no termina siendo respondida ni por un gobierno ni por el otro y se siguen acentuando los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos en la región. Sí, es lo que trae la polarización. Es decir, un grupo llega al poder, la gente no se siente representada en él y vota por el grupo que es opuesto, totalmente opuesto. Entonces ahí vamos siempre variando de un extremo a otro, y aquí entra en parte lo que explicaba Carl Jung en su teoría del psicoanálisis, ¿no? Que manifestaba que que el fanatismo es una sobrecompensación de la duda. Es decir, cuando ante un futuro incierto, la gente prefiere votar por un malo conocido. Claro. Y al parecer esto es lo pero es que tenemos rato votando por los malos. O sea, yo creo que, a ver, no estoy diciendo que esté equivocado, pero es que la conducta nos ha llevado a votar por los malos durante muchos años. Pero, profe, los menos malos. Exacto. En su experiencia en el manejo de campañas políticas y de marketing, ¿qué es lo que hace a la gente votar? La gente no está votando por raciocinio, la gente está votando por un elemento más motivacional. Totalmente, José Leonardo. El voto en su mayoritaria expresión es eminentemente emocional. Y entonces quien sea capaz de identificar esas emociones fuertes y generar conectores que los unan a los electores, va a ganar la elección. Miren el caso de Chile. Miren el caso de Chile. Que le está yendo mal, por cierto. Es el presidente en la historia de Chile con menor popularidad en el menor tiempo de gobierno. Es decir, Boric ya es un referente politológico en la región, ¿no? Pero entonces llega Boric en una sociedad que no solamente está polarizada, sino fragmentada políticamente, ¿no? Donde los partidos tradicionales se han desdibujado y han perdido su propio perfil ideológico. Una democracia cristiana votando por el Partido Comunista. O sea, es una cosa insólita, y eso está ocurriendo en Chile. Pero no solamente eso, sino que a pocos meses de haber ganado con una muy buena votación, el presidente Boric es sacrificado en el plebiscito con 7 de cada 10 en contra del proyecto constitucional. Es decir, que pareciera que estuviéramos no solamente acostumbrándonos a votar por el menos malo, sino que América Latina se ha convertido en una trituradora de líderes, de gobernantes. Es impresionante. El caso de Argentina. Ahí sí hay un ciclo, una cosa que ustedes observan. Se va la derecha con Macri, llega Fernández y Kirchner y Fernández, están en el subsuelo. Las encuestas están indicando que si hoy hay elecciones, el Macri o su partido ganaría las elecciones. Pero siguen los problemas, allí siguen los problemas. Es decir, el problema del ingreso, el problema de justicia social, de falta de oportunidades para la gente. Entonces, y además yo creo, estimados amigos, colegas, que hay una cuestión de comunicación política allí. Es decir, los regímenes de centro derecha, cuando llegan, son incapaces de explicarle a la población la situación que encontraron y la necesidad de hacer esfuerzos de ajustes a la economía y a la sociedad, a la política, para lograr encontrar la satisfacción o la solución de algunos problemas. Bueno, no son capaces de generar ese tipo de emoción, que también es una emoción. Eso es un aspecto muy curioso, porque la realidad es que
estos cíclicos, obviamente nunca podemos hacer un análisis político sin vincularlo en el contexto económico en el cual se desenvuelve. O sea, no se separa lo político y económico. Más bien, cuando se hace de esa manera es que se ocasionan crisis o problemas. Lo curioso es que normalmente los gobiernos asociados a la derecha terminan aplicando medidas económicas que buscan resolver algunas deficiencias o fallas de políticas expansionistas o de decisiones expansionistas o de los gobiernos de izquierda. O sea, el gobierno de izquierda genera la crisis, el gobierno de derecha trata de resolverlo, gestionarlo. Eso le pasa factura y volvemos otra vez a un gobierno de izquierda. Precisamente por eso, porque creo que los gobiernos de derecha no tienen la capacidad comunicacionalmente mostrar y explicar qué es lo que están haciendo, claro, para que no le endosen el problema a ellos. Es que hay un dicho que no hay, no hay propuesta, no hay discurso más romántico que el discurso de la izquierda, ¿no? Así es. Claro. Porque a lo mejor a la derecha implica el tener que explicar, como explicaba el profesor, los esfuerzos, hacer el esfuerzo pedagógico de decir, mira, esta es la receta que es dolorosa, pero hay que atravesarla para de repente recuperarnos de una inflación, que puede ser un tema válido. Y por cierto, que recientemente se cumplían 100 años del natalicio de Carlos Andrés Pérez, un presidente que fue sumamente criticado y es un ejemplo también de cómo unas medidas económicas te pueden llevar a, digamos, a la hecatombe hasta el punto de que tu propio partido te haga o se preste para hacerte un juicio de mérito, pues. Así es. Entonces, ¿por qué este tipo de situaciones ocurren? Y es algo que tiene que ver con el comportamiento social, es algo que tiene que ver con la cultura latinoamericana, que es que parece que nos gusta cambiar de opinión muy rápido y nos desencantamos muy rápidamente de la clase política, o es que la clase política no ha sabido hasta ahora saber venderle a la sociedad unas instituciones fuertes, saber vender pues su programa de gobierno. Totalmente, José Leonardo. Yo conozco tus preocupaciones personales, políticas, profesionales, con este tema de la formación política. Y públicamente te motivo a que continúes en ese camino, porque allí está gran parte de los interrogantes. Una cultura democrática extraordinariamente frágil y además condicionada a unos resultados que son legítimos, es decir, las poblaciones tienen el derecho legítimo de mejorar su calidad de vida, pero eso significa también contraprestaciones, es decir, hacer esfuerzos colectivos para generar esos resultados positivos para la sociedad. Profe, a mí me viene a la mente, es que cada vez que conversamos, cuando hablamos de democracia y de demandas de la sociedad, no puedo negar que me viene a la mente la frase de Caldera, ¿no? Cuando el golpe de Estado de Chávez, que dice, mira, no le podemos pedir a la gente que crea en la democracia cuando la democracia no les da de comer, ¿no? Claro, en ese momento como que capturó un sentimiento de la población que, bueno, que a la postre generó todo, que lo hizo presidente y generó, bueno, lo que hoy estamos viviendo hoy en día en el país, ¿no? Pero ese punto, o sea, es curioso, porque la verdad es que la democracia, a ver, en la región vivimos durante muchos años, yo creo que, bueno, más de 40, 50 años en Latinoamérica, de gobiernos de dictadura, o sea, autoritarismos asociados inclusive a la derecha, para hablar en concreto. Y cuando inicia a partir de los 80, 90, salvo Venezuela, porque Venezuela fue un referente democrático en la región, pero inicia esos procesos de apertura política, le decíamos ahorita, ni la apertura de las libertades civiles, la apertura de la sociedad, ni la democracia, ni el liderazgo han terminado de darles respuesta a las fallas que tenemos 100 años con problemas. En Venezuela podemos hablar de más de 100 años con problemas estructurales que siguen estando. O sea, no ha habido ni la democracia darle respuesta. Entonces es difícil, y la gente dirá, pero bueno, este que era una dictadura. No, pero es que es difícil decirle a la gente que realmente la democracia es el mejor sistema cuando la democracia no te termina de demostrar, por lo menos en Latinoamérica, no te termina de demostrar esa fiabilidad como sistema. Totalmente, pero es que vamos a
es un engranaje. Los valores no pueden existir si no hay referentes que los alimenten, que los nutran. Entonces aquí los referentes institucionales están cada día más deteriorados. Los gobiernos, las instituciones legislativas, las instituciones judiciales, el poder electoral. El último informe global de la democracia en América Latina es catastrófico, porque te están hablando no solamente de que somos la región más desigual, sino que ha crecido el autoritarismo, Sí. se ha enquistado ese fantasma de la abstención que hace tanto daño a la democracia, porque la gente termina viviendo su propia vida. Y entonces así se le hace un flaco servicio a la democracia, pero es por la falta de referente. O sea, si yo hablo de valores, pero no hablo con hechos, estoy dando un discurso vacío, que a lo mejor va a ser un impacto en un momento determinado, pero va a tener un tiempo finito de duración, sin duda. Totalmente, y es parte de lo que desde la psicología social se conoce como la desconstrucción del músculo social, ¿no? Que es la desconfianza. Cuando hay desconfianza, cuando no confías en tu sistema de justicia, cuando no confías en tus instituciones políticas, se puede hablar de un gobierno que básicamente pierde su razón de ser, que es la organización, que todos cedemos como sociedad nuestras capacidades o nuestro poder al servicio de unas personas que se encargan de mantener cierto orden. Y ahí es donde hablamos de cómo fracasan las naciones como tal, o el sistema político como tal, cuando no le puede generar respuestas a las expectativas legítimas que tiene el ciudadano, por las cuales se organiza en una, digamos, en una sociedad, en un estado. O sea que más que un tema de ideología, se trata de un tema de institucionalidad. O sea, la política sigue enfrentando problemas institucionales en la región. Claro, y es que pasan cosas tan elocuentes en este aspecto, que es que quienes deberíamos de ser ejemplo, lo digo en mi caso como legislador, pues, De confianza. de confianza, tu legislador de confianza, y por eso es el eslogan. O sea, quienes deberíamos de ser ejemplo de confianza, muchas veces nos vemos envueltos en escándalos que Claro. van en contra de esa confianza que deposita la gente. Miren, es que volviendo, José, profe, volviendo al caso de Brasil, que fue lo que nos llevó a esta discusión, que valdría la pena también como escudriñar un poquito de lo que pasa en Brasil. Cuando destituyen, le hacen el impeachment a Dilma Rousseff, que son los mismos que luego también buscan meter preso a Lula, da la casualidad que quienes estaban del sector político que estaba a favor del impeachment, que estaba promoviendo el impeachment, varios de ellos también estaban implicados en hechos de corrupción, también con Odebrecht. O sea, los mismos que te estaban acusando, también. Entonces la sociedad dice, pero bueno, Te pagas y te das el vuelto. si Claro. estás sacando a esta persona por corrupción y tú también eres un corrupto. Los jueces son los corruptos. Claro, eso es... hablábamos también fuera del programa de ese tema de transparencia, que es fundamental. Si uno evalúa, miren, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que se han convertido y van a ser nosotros. ustedes van a ser por mucho tiempo El profe tiene la juventud, pero acumulada. un elemento de análisis. Y cuando uno estudia a los jóvenes generacionalmente, uno estudia a los millennials, uno estudia a los centennials, hay un elemento que destaca en esa desconfianza, en ese descrédito de partidos, de dirigentes, de democracia. Es que los jóvenes están exigiendo transparencia, están exigiendo que los políticos, los dirigentes sean capaces de rendir cuenta, porque los jóvenes dicen, no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. Bueno, eso me recuerda a algo que es un tema ligado al tema a lo cultural. La otra vez estaba leyendo una investigación que hizo Latinobarómetro, Ujú. la relación que hay con el tema de la fe y la democracia o las instituciones. Entonces dice que obviamente las poblaciones, y es una verdad, las poblaciones cada día, los jóvenes, ¿no? Cada día son personas que se declaran más ateos o agnósticos, personas que no tienen una fe confesa, y esto es proporcional a la falta de confianza en las instituciones. ¿Por qué?
Porque bueno, si eres una persona cristiana, te identificas con una estructura, Claro. con una jerarquía. Entiendes a la iglesia como una jerarquía. Al ser una persona nihilista, o sea, que no creo en nada, y lo que dice el profesor, necesito comprobarlo, verlo, más que, o sea, necesito sentirlo, más que ver lo que dices. Al no creer en instituciones, tampoco creo, o sea, al no creer en la iglesia, no creo en gobierno, no creo en el Estado, porque no me demuestran realmente que lo que están viviendo, que viven lo que ellos están pregonando. Entonces, es un tema curioso porque eso es un tema de la juventud, o sea, los jóvenes cada día creen menos, esa es la realidad. Claro. Y afecta a todos por igual, o sea, a religión, cultural, político, económico. Totalmente. Hay un vacío profundo en eso, ¿no? Y entonces yo sí creo que aquí hay que fortalecer la cultura democrática, porque es que la cultura democrática que afiance el poder de las instituciones, porque como tú decías, Luis, efectivamente la ideología solamente está en la mente de los dirigentes. Yo hago aquí un planteamiento. Pregúntenle a la gente qué es derecha y qué es izquierda y se van a dar cuenta de las respuestas que dan. O sea, no hay absolutamente nada conceptual que nos ubique efectivamente en lo que es cada una de esas dimensiones ideológicas. Exactamente. Entonces, la gente no está por las ideologías, pero si a falta de esa ideología, que en el mejor sentido una ideología te da coherencia, orden a unos partidos políticos, si hay también el pase a una pragmatización terrible de la política, o sea, pasamos a un utilitarismo de la política, pero si además de eso lo llevamos a las instituciones, entonces encontramos muchas veces una democracia de comiquitas, una democracia que efectivamente no responde a esos planteamientos originales que le dieron su razón de ser. Y ese es el gran drama que estamos viviendo en América Latina, ¿no? Es un drama porque es que además el otro tema que me gustaría tocar con ustedes es que por muchos años la participación ciudadana se ha centrado exclusivamente en el ámbito político Es verdad. y entonces ha dejado por fuera esa participación ciudadana auténtica, que es por la que debemos estar luchando, no antagónica de la política, todo lo contrario, complementaria de la política. Y entonces, frente a ese vacío de la política, la gente se cruza de brazos y entonces hay que esa es la gran pérdida que tenemos en la democracia cuando perdemos ciudadanía, cuando ya los ciudadanos no tienen el compromiso de involucrarse en asuntos públicos, sino que empiezan a vivir su propia vida dentro de sus propios valores e intereses particulares y se deja a un lado esos intereses sociales que son los que robustecen definitivamente la democracia. Sí, de hecho, nosotros tenemos en nuestro tercer episodio, hablábamos de la ideología, la derecha y la izquierda como alternativas de visión política de sociedad, de construcción de sociedad, y también un caso muy emblemático que habría que revisar es el tema de Perú. Perú también tiene una situación que sus expresidentes, cuando no están presos, los están buscando, hasta el punto de acabar con su vida ante la posibilidad de enfrentarse a un juicio. Y yo también considero, para no ser, digamos, estamos plasmando una realidad. Nadie creo que pueda rebatir tal vez las razones por las cuales la sociedad está votando como está votando, y debemos superar como que esa visión catastrófica que a lo mejor puede haber de que toda la izquierda, porque enseguida en las redes sociales aparecen los jinetes del apocalipsis pues anunciando el fin de la humanidad, que la Latinoamérica está gobernada por izquierda. Yo creo que si bien acá en Venezuela estamos teniendo la oportunidad de hacer un ejercicio muy interesante, que es por primera vez en muchos años el tener un cargo público o el pertenecer, digamos, al Estado, no es sinónimo de jerarquía económica ni de jerarquía, digamos, social. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de nuestros investigadores, nuestros grandes profesores, usted en su momento también ha visto oportunidades profesionales fuera de nuestra nación y a lo mejor
han quedado esas vacantes para oportunidades para profesores nuevos como Briceño, que está... ¿Tienes cuántos años dando clases? 5 años. 5 años. ¿Y hace cuánto que egresaste? Hace 2014. Hace unos 8, 7 años. Y ya llevas 5 ejerciendo la docencia. Entonces es una oportunidad brillante que tenemos los jóvenes también de irrumpir en la política y decir, ok, mira, este es el momento de poner todo en orden, de hacer las cosas como deben de hacerse, de poder ser transparente, porque el tener un cargo público no es hoy en día garantía de superación o de progreso económico, Más bien es una carga. abismal y brutal. Llega a ser hasta Al menos una que lo carga. hagas de forma honesta. Sí. Exacto. Claro. Pero, José, yo, para continuar con tu idea, yo no creo que se trate de recetas, porque la verdad es que Latinoamérica es un tema de construcción en función de nuestra región. Inclusive el caso venezolano es diferente a otras características de otros países en la región. Pero ¿cómo lo podemos construir? Eso que estoy diciendo, los jóvenes las incorporamos. ¿Cómo sería ese mensaje que le vamos a dar? Porque cada día, y yo no es que lo justifique, pero entiendo cada día que haya mucha gente que no quiera confiar en el sistema democrático. ¿Cómo? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podemos construir nuevamente esa confianza? ¿Cómo le decimos por lo menos al venezolano en las próximas elecciones presidenciales que salga a votar? Claro. ¿Cómo le decimos si la democracia no le ha dado respuesta a los problemas? O sea, no quiero ser fatalista, pero es la gran pregunta de las 1000 lochas, la pregunta 15, ¿quién quiere ser millonario? Y el tercer deseo de la lámpara de Aladino. O sea, ¿cómo hacer que la gente vuelva a confiar en las instituciones? Yo creo que, hablando más con la verdad, yo soy un apasionado de la pedagogía política. Y yo creo que esos son procesos de mediano y largo plazo, pero recobrar la confianza es decir la verdad. Y vamos a ponerlo en el plano personal. ¿Cuándo nosotros dejamos de tenerle confianza a una persona? Cuando miente, cuando engaña, cuando es capaz de manipular. Y miren, la gente sabe eso, la gente se da cuenta. Porque, ¿cuál es el problema? Que vas acumulando, vas haciendo un cúmulo de mentiras, de engaños, que frustran a la gente, que la decepcionan. Y no hay un stop. Yo voy a parar esto y voy a decir, por ejemplo, en el caso de la oposición venezolana, la oposición venezolana tiene que mantener en este momento una posición de autenticidad que le diga a la gente que efectivamente se ha equivocado, que la responsabilidad en el 100% no es la del régimen, sino que ha habido equivocaciones profundas. O sea, que han sido mala oposición. Claro, se han perdido oportunidades. Bueno, yo creo que es una hora de un mea culpa, de decirle a la gente este tipo de cosas de manera descarnada. Por supuesto, frente a lo trágico hay que generar esperanza y hay que generar propuestas viables, factibles y convocar a ese esfuerzo comunitario, a ese esfuerzo ciudadano, porque no lo vamos a lograr. Un solo gobierno no lo va a lograr, un solo dirigente no lo va a lograr. Y esto se los cuento yo, miren en ese ecosistema político venezolano, nosotros hemos descubierto una nueva categoría que no la he visto en ninguna otra, otros análisis de estudios de opinión pública, que es la de los venezolanos opositores huérfanos. ¿Quiénes son los opositores huérfanos? Que no está con el gobierno, pero no se identifica con... Sí, los que rechazan al gobierno actual, pero no se identifican tampoco con el liderazgo. Pero tienen algún nexo con la oposición. Esos opositores marcharon, protestaron, gritaron, votaron, se abstuvieron, pero se frustraron. Claro. Se frustraron. Esos opositores no votan nunca con el gobierno, pero están en una situación de cortocircuito con la política. ¿Por qué? Porque dicen, yo voy a sobrevivir
frente a la falta de resultados de un gobierno que es malo y frente a una oposición que me engañó, que me generó castillos en el cielo y que después se cayeron, yo voy a sobrevivir de la mejor manera que pueda. Y por eso, miren, un dato contradictorio en esta hecatombe que estamos viviendo en el país y que yo tengo profunda convicción de que vamos a salir adelante, pero con un esfuerzo común, donde encontramos el mayor nivel de emprendimiento en América Latina. Sí. Es decir, ¿cómo entiendes tú eso? Bueno, lo entiendes frente a unos jóvenes, frente a una sociedad que está desasistida por los referentes políticos y hace esfuerzos propios para mantenerse, para sobrevivir. Totalmente. Entonces, eso es un elemento que más que atacar, tenemos que atraerlo. Ven, cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Y cómo podemos resolver desde el ámbito político esa frustración y generar la confianza y la esperanza. ¿Qué dices tú? Sí, totalmente. Yo creo que más que esta respuesta adaptativa que bien menciona el profe, de la gente que se las ha ingeniado para sobrevivir en medio de todo, de estos grupos que finalmente no lo representan, porque simplemente cuando creyeron en cualquiera de los dos proyectos se sintieron legítimamente engañados y frustrados. Yo creo que hay que hablarles con honestidad, hacer un mea culpa y que nosotros los políticos reconozcamos por primera vez también en la historia de Venezuela, de este país, que nosotros no somos los llamados por la providencia para el rescate de una nación, que esto tiene que ser un trabajo en común de todos los que aspiramos vivir en una Venezuela de prosperidad. Y en tu ejercicio has tenido que luchar con eso. O sea, porque me imagino que puedas tener colegas o cuestiones que todavía venden castillos. Es que totalmente, es que es la tentación, porque el que llega a este punto dice, mira, ¿cómo hago para no perder la imagen? Yo no quiero decirle a la gente, no te puedo ayudar con tu problema personal, con algo que te cause estrés, que te genere malestar en tu casa, pero no lo puedo atender porque no está en última instancia en mi capacidad. Porque la gente, ¿qué es lo que piensa? Bueno, este político lo que es lo puedo decir porque estamos en YouTube, es un huevón. Esa es la realidad. Entonces, claro, el político también reacciona de manera adaptativa. Entonces dice, si yo voy al barrio y me dicen, mira, está bien, tú hablas muy bonito, pero ¿qué me ofrece? Porque si tú no me das algún tipo de incentivo, yo no por qué voy a votar por ti. Claro. Porque ha evolucionado el pensamiento también como respuesta adaptativa del votante. Él dice, ajá, pero ¿yo qué gano? Porque después si no te saco nada aquí ahorita, eso es mentira que mañana cuando llegues a gobierno te vas a acordar de mí. Así es. Entonces eso es una realidad. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Para mí, generar este tipo de espacios que nos permitan hablar con franqueza y decirles, mire, aquí hay otro ser humano que es político, que decidió por alguna razón de su vida que todavía no comprende muy bien ser político y dedicarse al servicio a la sociedad. Que se le dañe el Octra. Que se le daña el Octra, que me han visto en la calle empujando y hay gente que me dice, ay, mira, chamo, ¿qué le pasó ahora al Octra legislativo? Que le va al Barcelona. Que le va al Barcelona, que le encantan los problemas, pero que quiere solucionar también los temas de sociedad, pero que no va a ser por voluntad mía que voy a lograrlo, sino que tiene que ser un trabajo y un compromiso de todos. Respuestas a esto, ejemplos, lo tenemos a lo largo de este tramo. Hay que superar el rentismo petrolero, yo creo que estamos en vías a eso. Ya nadie espera que PDVSA sea la gran empresa que era. O nadie le dice a su muchacho, mira, estudia para que seas ingeniero petrolero, para que te resuelvas la vida. Y ya estamos como que llegando a un grado de conciencia donde la gente empieza a entender que hay que pagar impuestos para poder exigir servicios de calidad y que todo esto requiere un esfuerzo mancomunado, que es la reconstrucción de la fibra social no pasa por elegir al candidato más simpático que se presente en las próximas elecciones, sino de un trabajo que podamos hacer todos y por supuesto nosotros como oposición, como lo explicaba muy bien el profesor, hacer un mea culpa y de rodillas pedirle perdón a la sociedad venezolana porque hemos vendido en cada elección como la última oportunidad de rescatar la democracia en el país. La verdad es que los países no se suicidan, los países no, digamos,
por más que vayan por caminos derroteros, no significa que no haya una capacidad de dar un giro de 180 grados. Ejemplo de eso, el resto de Latinoamérica, que ha tenido gobiernos de extremo a extremo. Profe, es que me hacía sentido mucho lo que decía, porque ya lo he compartido aquí en varias oportunidades y cuando converso con lo digo, ese tema de esa sensación de que, Dios mío, la oposición no soluciona. Por lo menos a nosotros nos pasó con el viaje de mi esposa, que tenía que viajar representando al país. Oye, lo difícil que es salir de Venezuela, salir porque simplemente quieres hacer algo, o sea, algo que vas a representar a Venezuela. Entonces, y te pones a pensar y dices, oye, muchas de las cuestiones de esa falta de conectividad tienen que ver con las sanciones. Por ejemplo, las sanciones al país. Entonces, eso que usted dice que hay gente que ahora está emprendiendo, lo escuchas del opositor decir, mira, las sanciones es lo peor que nos ha podido pasar. O sea, termina tomando como sentido el discurso que tuvo durante mucho tiempo el gobierno, que no quiere decir que las sanciones fue lo que nos llevó a esto, pero terminas dándote cuenta y decir, mira, yo quiero echar para adelante, yo quiero ir para adelante, pero por lo menos un tema, las sanciones no me deja porque no puedo hacer negocios, ¿no? Entonces tú te pones a pensar en eso y dices, la verdad es que ha desencantado el tema político, y tú dices, mira, mientras menos los políticos se meten en mi vida, mejor. Cosa que es un error. Claro. Cosa que es un error, porque no... Porque fue precisamente la antipolítica la que es nos correcto, trajo, precisamente. Pero fíjate... Eso es construido desde el ámbito de los políticos. Totalmente. Es decir, eso no es una cuestión deliberada, un pensamiento deliberado, que la sociedad venezolana dijo hasta acá con los políticos. No. Es decir, es una cuestión forzada por una realidad, mala vida de la dirigencia política venezolana. Pero ahí hay otro tema, ¿no? Lo que, o sea, mencionando, o sea, la gente dice, yo quiero emprender, yo quiero echar para adelante, no quiero tener nada de política, las sanciones terribles, todo esto. Pero ahí se suma otro punto, y es que una vez usted me comentaba y es lo que estamos viviendo en esta disyuntiva de la gente de afuera y los que estamos acá todavía, que hay un divorcio entre libertad democrática y desarrollo. O sea, la gente de afuera te dice, ¿cómo es que te puede estar yendo bien? Claro. Si tienes este gobierno. Entonces la gente ha divorciado. Entonces hay un sector opositor muy radical que no asocia el tema de que vamos a echar para adelante, vamos a rescatar este país, vamos a producir. No, ya va. Hay que salir del gobierno. Sí, es verdad, pero déjame hacer esto también. Hay políticos venezolanos dentro de la oposición que les conviene esta dicotomía de adversidad, de esta visión apocalíptica del país. Sí. Y o sea, que sin democracia no hay desarrollo, algo así. no, es que hay gente que irresponsablemente primero le conviene políticamente porque alimenta su discurso el decir que, bueno, que todo está en pedazos, que todo está en desastre, y hay políticos a los cuales por estar en oposición les ofende el que le digan que alguien le está prosperando dentro de toda esta adversidad. Y si prospera, eres enchufado. O sea, algo también pasa eso. Claro. Sí, yo creo que ese tema, y no quiero de verdad hacerme consecuente de esta frase, que sabemos de dónde proviene, Venezuela mejoró. No, Venezuela no ha mejorado, pero hay que ser objetivo y decir, se están generando profundos cambios. O sea, no se recuperó, no se arregló, la estamos arreglando. Pero es que hay profundos cambios. Mira, el hecho de que la gente hoy día no vea con tentación ni con amor trabajar en el gobierno como en los años lo que decía dorados de Chávez en PDVSA, que la gente mataba por ingresar a PDVSA, eso se acabó. Esa es parte del rentismo, eso se acabó. Y frente a esa situación que tenemos, la visión de un sector privado mucho más fuerte, y ya no estamos hablando del sector privado institucional como lo conocemos, sino desde la propia iniciativa individual. Claro. ¿Ok? Entonces, ahí hay un elemento importante. Mira, frente a la hiperinflación que hemos vivido, la más alta del planeta, un país donde no tenemos el signo monetario, una cosa que la gente, uno lo explica en el extranjero y la gente no lo entiende, nosotros fuimos capaces de buscar respuestas. En estos días escuché algo de una señora muy destacada en una conferencia,
la señora de Luca, de apellido de Luca, que esto que nosotros tenemos ahora, el pago móvil, eso es exclusivo de Venezuela. O sea, frente a esta hecatombe, vemos contrastes tan grandes. Esa digitalización de la banca. Sí, Venezuela es el país como en Latinoamérica, o uno de los países Latinoamérica con mayor adopción de criptomonedas, y en el mundo estamos en el top 10. O sea, Sí, con mayores transacciones digitales también. Entonces, esos elementos te dicen, no todo está perdido. Bueno, Bloom. Entonces yo creo, José Leonardo, que tú como legislador de confianza, tienes que ver eso, y yo creo que la visión es que estamos en el mejor momento de generar esos cambios. Claro, bueno. O sea, ya dejarnos esa tentación derrotista, de frustración, de hecatombe, para decir, un momentito, yo creo que estamos en un buen momento para iniciar cambios. O sea, en resumidas cuentas, no es excluyente el querer que salga el gobierno, pero también el desarrollar iniciativas económicas, o sea, la activación, o sea, no podemos verlo excluyente. Claro, porque es que lo contrario es cruzarte de brazos y claro, sentarte a ver que el cadáver de tu enemigo pase que eso por frente de tu casa. Eso ocurre mucho. A ver, responsablemente lo digo, eso es lo que ocurre muchas veces en las universidades, en la universidad donde uno trabaja. El gobierno no envía el presupuesto, no están, ¿qué tal? De brazos cruzados. No, vamos a paro porque el gobierno no nos está pagando. Hermano, vamos a buscar otra manera de producir, vamos a hacer la universidad rentable. O sea, yo aplaudo la iniciativa de las personas en la universidad que buscan generar otras fuentes de ingresos, porque no me puedo quedar esperando el situado, lo que el gobierno no me pagó, vamos a paro de 7 meses porque el gobierno no te va a pagar. No te va a pagar lo que estás pidiendo. Hay que buscar otras formas, otras alternativas. Por cierto, alerta de comentario políticamente incorrecto. Víctor, haz aquí el disclaimer, tú sabes. No, pero bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Esta conversación. ¿Cómo ha estado, Víctor? Bien. Perfecto. Valdría la pena, ¿no? Porque todo esto también conversábamos. Hay un libro, que se lo recomiendo a todos, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de dos autores importantes que son Acemoglu y Robinson, donde, bueno, ellos describen las causas por las cuales específicamente los países fracasan, ¿no? Y tenía que ver con esto, tenía que ver con el tema de la institucionalidad. No se trata de ideologías, no se trata de los gobiernos, se trata de un tema de las instituciones, ¿no? Y cierro con este último punto, quisiera cerrar con este último punto, porque hay un concepto interesante que viene en la ciencia política, que lo acuña Mitchell, que es la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Cuando llega una persona y quiere permanecer en el poder, se convierte básicamente en un oxímoron, ¿no? O sea, lo que no quería se convierte en lo que termina siendo y se convierte en una oligarquía, ¿no? Así es. Profesor, ¿podemos esperar esto de esta nueva ola de gobierno? Y sobre todo un gobierno que me causa bastante curiosidad, que no tiene nada que ver con la izquierda-derecha, sino como el caso colombiano, que vino de muchos gobiernos de derecha y por primera vez tiene un gobierno de izquierda. ¿Podemos esperar que ocurra esto? O sea, ¿realmente hay una esperanza de que sea diferente o que pueda ocurrir esto de, mira, al terminar el periodo viene otro gobierno de derecha porque va a fracasar? Yo creo que en América Latina hemos abusado de la futurología, ¿no? Y de los pronósticos. O sea, aunque nos encantan, ¿no? Y va a pasar esto. Y yo prefiero darle, como dicen, alguna posibilidad, darle posibilidades a Petro por algunas cuestiones que ha realizado. Miren la visita que hizo a Venezuela, Petro. Es verdad. Una visita, si ustedes evalúan la gestualidad de Petro hacia Maduro, ustedes observan que es un gesto institucional, no de esos abrazos a mapuches, nada de eso, ¿no? Y el tipo vino a hacerle a Maduro algunas recomendaciones. Hey, métete a la CAN, a la Comunidad de Naciones Andinas, métete.
participa activamente otra vez en el concierto latinoamericano, en la OEA, derechos humanos. Se habló, lo que pasa es que uno no tiene los detalles, pero se habló de todo este proceso de corrupción que se manejan en las fronteras, que son un obstáculo para hacer mucho más eficientes las relaciones binacionales. Entonces, yo sí creo, sin ánimos de ser pronosticador ni mucho menos, pero yo sí creo que hay que empezar a cambiar el enfoque de que solamente por izquierda ya es, por antonomasia es mala. Ustedes observan México, por ejemplo, un país que conozco muy bien. Gobernado por la izquierda. Gobernado por la izquierda. ¿Hay algunos exabruptos? Sí hay exabruptos. En los centroderechas hay exabruptos, muchos exabruptos. Pero a nivel económico, mira, el peso está más fuerte que nunca. Yo acabo de regresar de México y compré pesos al mismo valor que los compré hace 4 años. Entonces, hay una moneda fuerte, unas relaciones bien interesantes de López Obrador con Estados Unidos. No hay la pasión que pudiéramos pensar del presidente López con el gobierno venezolano. O sea, hay detalles que a uno le dicen como que las cosas no son iguales. Y por lo que estoy viendo, además, miren, hay una obra en México que es para el presidente López una cosa prioritaria, que es el Gran Tren Maya. Bueno, el nivel de infraestructura que hay en esa obra es para quedarse boquiabierto. Eso le va a generar un proceso de desarrollo a toda la península yucateca, 4, 5, 6 estados de la República Mexicana, y allí hay un trabajo 24/7 de la mejor tecnología. Entonces uno observa esas cosas y uno dice, bueno, pareciera, todo indica que el partido del presidente va a ganar otra vez, va a ganar otro sexenio, la va a ganar en el 24. Si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría las elecciones cómodamente. Entonces, sí creo que hay que empezar a ser menos radicales en los análisis. Y lo más importante, mis queridos amigos, es no cruzarse de brazos. Es decir, que la permanencia de Maduro en el gobierno no se convierta en el pretexto para no hacer nada. Yo creo que esa es la cuestión. Todo lo contrario, esa presencia es la que tiene que motivarnos a generar los cambios, a generar la esperanza, la movilización, la confianza, la credibilidad en nuestros dirigentes para volvernos a enamorar. Ojalá no sea de manera efímera, más permanente, porque aquí tenemos que hablar después, Luis y José Leonardo, del proceso de gobernanza, es decir, cómo hacer sostenible la democracia después de esto, en la transición. O sea que es un reto. Frente a esa ley de hierro, ¿no? Que era el tema, esa perpetuación en el poder, el escenario debería ser plantear esto, el tema de la gobernanza. O sea, yo como gobierno, como institución de gobierno, pero también trabajar con los diferentes sectores de la sociedad, no para yo incrustarme, sino de alguna manera garantizar que el sistema democrático pueda mantenerse, pueda seguir. Totalmente. Sí, totalmente. Yo ahí considero, como decía Carl Jung también, que uno no es capaz, o los defectos que uno ve en el otro son los defectos que uno no logra reconocer en sí mismo. Y también tomando parte del Príncipe de Maquiavelo, cuando plantean que la loma se ve mejor desde la planicie y la planicie se ve mejor desde la loma. Yo creo que esto es un ejercicio importante de empatía, de poder vernos reflejados en lo que está mal ahorita y ver cómo lo queremos transformar, ver cómo lo queremos cambiar, cuidándonos siempre de no, como dices tú, de no terminar pareciéndonos en ese radicalismo, en ese discurso tal vez de odio y de simplemente justificar tu incapacidad
en el otro o en los planes o en la maldad del otro, sino más bien hacer que la gente por fin entienda que la democracia, por muchos problemas que tiene y que trae como consecuencia, es hasta ahora, digamos, el mecanismo para poder dirimir nuestras diferencias. Yo creo que hacia eso hay que apuntar y creo que hemos repasado, estoy revisando acá los anteriores capítulos y creo que hemos repasado en este cierre de temporada todos nuestros capítulos en algún momento, en algún punto de la conversación. Y bueno, nada, de verdad agradecido con esta oportunidad. Yo quiero, bueno, cerrar haciendo ese llamado también para que el tema de la construcción del país es un esfuerzo de todos, ¿no? Si queremos rescatar las instituciones, que realmente es un problema institucional, y dejar de la dependencia de los superhombres, ¿no? De los superpolíticos, de los mesías, no depende del dirigente, depende de un esfuerzo de cada uno de nosotros como ciudadanos que podamos para aumentar esa participación ciudadana más allá del tema político, ¿no? De nunca alejarnos del tema político. Así que bueno, profe, en verdad agradecido por acompañarnos en este 10º episodio. ¿Cómo se sintió? No, yo me sentí como en mi casa. Y cada vez que yo veo a jóvenes como ustedes en este esfuerzo, saco como conclusión que vale la pena seguir luchando, vale la pena Venezuela, vale la pena la política. Y Luis sabe que uno de mis conceptos es la profesionalización de la política. Yo creo que hacia allá tenemos que ir. Ese es el gran esfuerzo. Y José Leonardo, tú estás en el mejor momento de echar adelante ese proceso. Que no te agobie la premura, los resultados de inmediatos, el inmediatismo, que no se convierta eso en la meta de los proyectos que tienes. Son proyectos de mediano y largo alcance que van a dejar una profunda huella en ese cambio democrático que todos estamos aspirando y que todos tenemos que construir. Ese Octra le falta kilómetros, ¿eh? Porque todavía le queda kilómetros. Entonces, bueno, ya palabras. De esta manera despedimos esta primera temporada de Políticas Mente, agradeciéndole a cada una de las personas que hicieron posible esto, a Víctor, a la gente de Zuliatec por la producción, por el apoyo. Y si llegaste hasta acá, por favor, no te vayas sin antes darle like, comentar y suscribirse. Darle a la campanita de notificaciones para que la próxima, nuestra segunda temporada, te llegue primero a ti que al resto de las personas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Políticas Mente.